Va a ser un camino lleno de dudas. Y en relación al tema de hoy, pues nos vamos a plantear muchísimas cosas, como por ejemplo, ¿cómo le puedo explicar lo que es la muerte? Si lo van a entender, si lo estoy haciendo bien, hasta qué punto lo van a entender ellos también y cómo les puedo ayudar emocionalmente. ¿Qué nos suele preocupar a los adultos en este caso? Bueno, pues lo que suele agravar nuestras preocupaciones suele ser la edad del niño, bien sea pues adolescente o sea un niño pequeño. La tendencia que solemos llevar a cabo es alejarlos de esos sentimientos y emociones que se generan tras el fallecimiento de alguien querido. En estos momentos, pues el dolor y el sentimiento que podemos tener es tan grande que intentamos que ellos pues no lo perciban, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando nos sentimos así tan vulnerables, nos sentimos un poco incapaces de responder a sus dudas, y más si en ese momento estamos angustiados. Todas las explicaciones posibles que se nos pueden ocurrir pues se van a teñir de este tipo de preocupaciones y vamos a preferir no transmitírselo a ellos, ¿no? Solemos creer erróneamente que si no les enseñamos la realidad de la muerte, corremos el riesgo de que tengan una experiencia traumática. Pensamos que puede ser muy pequeño, que no lo va a entender y que así los vamos a proteger de traumatizarlos. Pero así lo único que estamos haciendo va a ser protegerlos de algo que es tan cierto y tan real como la vida y algo que antes o después van a tener que enfrentarse a ellos. ¿Qué pasa cuando evitamos esto a toda costa? Bueno, pues que los vamos a alejar también de desarrollar ciertas habilidades que van a ser necesarias en el resto de su vida, porque van a ir apareciendo acontecimientos a los que se van a tener que enfrentar, o sea, tarde o temprano. Cuando ellos no saben muy bien lo que está ocurriendo y perciben nuestro dolor, van a actuar de dos formas. Van a tratar de protegernos del dolor y van a evitar hacernos preguntas para no hacernos más daño a nosotros. Pero esto no va a significar que su necesidad de saber quede pues amortiguada, simplemente se va a quedar así un tiempo y bueno, va a seguir necesitando saber el resto de cosas, ¿no? Cuando ellos perciben esta angustia de la que hablábamos, van a presentar cierta reticencia a preguntarnos, porque aparte de entender que nos duele, como acabamos de decir justo ahora, van a entender que es un tema del que es mejor no hablar. ¿Y qué pasa cuando pasa esto? Pues que ellos van a interiorizar que es un tema de que es malo hablar de ello. Entonces esta dinámica va a provocar que muchas de las ideas que tengan ellos sobre la muerte se forme a partir pues, de datos sueltos que oyen, cosas que hablan en clase, del resto de niños y demás. Y además van a ir completando con sus propias ideas. ¿Qué les suele preocupar a ellos como niños? Bueno, pues según la etapa evolutiva en la que se encuentren, van a tener distintas inquietudes. Los más pequeños, entre los 3 y los 6, nos van a preguntar pues, sobre qué son las cosas que en el lugar donde se fue la persona. Te van a preguntar dónde está el cielo, cómo es el cielo y demás. Y además van a empezar a preguntar sobre cosas que tienen que ver con ellos. Por ejemplo, quién me va a cuidar a partir de ahora, dónde vamos a vivir y demás. Un pelín más adelante, ya entre los 3 y los 6, van a empezar a hacer preguntas diferentes, como por ejemplo, ¿qué pasa con el cuerpo? Sobre su responsabilidad que tienen sobre el tema. Por ejemplo, te van a preguntar, mamá, ¿esto es porque se enfadó conmigo? Así, o sea, ellos van a hacer ese tipo de asociaciones. Y después van a empezar a preguntar sobre conceptos abstractos que todavía no comprenden. Por ejemplo, ¿se puede bajar del cielo? Y demás, ¿no? Van a querer saber este tipo de historias. Entre los 9 y los 12, bueno, nos van a preguntar de una forma más empática. Entonces va a ser frecuente que nos pregunten, por ejemplo, pues mamá, ¿estás triste? Y demás. Y después, sorprendentemente para los adultos, porque los vemos pequeños, nos van a hacer preguntas del tipo, pues, por ejemplo, mamá, ahora que papá no está, ¿cómo vamos a pagar nosotros la casa? Y ya para llegar a los adolescentes, pues bueno, con un mayor desarrollo cognitivo, emocional y social, van a hacer unas preguntas muy parecidas a las que haría cualquier adulto. Bien, ¿por dónde empiezo a explicarles todo este tema? Bueno, pues no va a ser necesario que ellos experimenten un fallecimiento cercano para que aparezcan estos interrogantes. La mayoría de las veces se va a desencadenar por su desarrollo evolutivo y la curiosidad de la que hablamos, que es pues infinita. Lo que sí que es cierto es que a medida que crecen van a ir incorporando información a su idea de muerte hasta llegar a la idea que tenemos los adultos hoy en día. Si hasta este momento ellos van recibiendo información correcta y real,
van a ir pudiendo elaborar pues, su propio concepto de muerte, que da igual cómo sea, pero lo importante es que esté ligado a lo que realmente es. Por ello, para empezar a explicarles este tipo de temas, es muy importante saber que la premisa que tenemos que tomar es que la empatía, la sensibilidad y sinceridad es la base de la relación. Perdón, que dejé de compartir pantalla, un segundito. Vale. Vale, seguimos. A ver, va a ser cierto que no todos los aspectos y dimensiones de la muerte pueden entenderse según a qué edades, ¿no? Y eso va a llevar a errores y conceptos equivocados. Cuando ellos todavía no entienden las dimensiones de la muerte, el proceso de asimilación va a ser costoso y cíclico. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que van a alternar periodos por lo que ellos lo entienden bien con periodos que parece que no lo han entendido. Por esta misma razón, es muy importante tener en cuenta el desarrollo de cada niño. Va a haber aquí niños a los 4 años que van a entender todo perfectamente y otros niños que, por ejemplo, con 10 años pues les va a costar muchísimo más entenderlo. Vamos a tener que utilizar explicaciones más sencillas y otro tipo de recursos que más adelante podemos hablar de ellos. Voy a poner ahora un vídeo muy cortito que ilustra a la perfección cómo a veces ellos entienden lo que es la muerte. Está en inglés, pero si miráis hacia la pantalla está subtitulado, ¿vale? Decidme si lo podéis oír. That is taking too long in heaven. It's a very long time. Yeah, he is taking a long time, isn't he? So, Mommy, you bug me. Well, that's because when someone goes to heaven, they stay in heaven until we meet them there someday. Just can't go on the clouds. No, we can't go in the clouds. No, this is too... Vale. Normalmente, como el pequeñito del vídeo, van a entender que la muerte no es algo irreversible. Van a pensar que es algo temporal que puede durar desde muy poco a mucho tiempo, ¿no? Puede pensar que pues, la persona que ha fallecido, como en este caso, va a volver. Por ejemplo, que le dice a su mamá que cuándo va a bajar papá del cielo. Esto suele estar muy ligado a algunas explicaciones que le damos los adultos a ellos, por ejemplo, en situaciones cuando, por ejemplo, un abuelo ingresa en el hospital por un periodo de tiempo, en vez de explicarles que el abuelo está muy malito y está en el hospital, pues les solemos explicar pues, que se ha ido de viaje, que no está en estos momentos y demás. ¿Qué es lo que pasa con estas explicaciones? Bueno, pues acaban siendo confusas para ellos y nos vamos a ir viendo envueltos en conversaciones de este estilo de las que no vamos a saber salir bien. Aquí como padres y como adultos va a ser muy difícil explicarles el concepto de que alguien no va a volver y va a ser tentador para nosotros pues dejarles con esa pequeña fantasía con tal de no hacerles daños. Aunque a ver, aquí también cabe de explicar que va a entrar en juego ciertas creencias que podemos compartir muchos de nosotros, como que pues hay vida después de la muerte y demás. Pero más allá de esto, es conveniente aclarar que la persona no va a volver. Porque mira, se van a quedar súper pensativos, como el pequeñito del vídeo, y cuando su madre le dice las personas que se van al cielo se quedan en el cielo, se queda como primero un poco así sorprendido y después pensativo, ¿no? Y después ya dice, bueno, pues vamos a las nubes. Aquí una vez que se vaya a producir la primera muerte cercana, va a ser muy normal que empiece a preguntarse a quién le afecta la muerte. La respuesta lógica y real que podemos tener todos es que, pues bueno, todos nos vamos a morir, pero tenemos que tener mucho cuidado en cómo le transmitimos este tipo de conceptos porque ellos lo van a entender como que es algo inmediato. Entonces, va a ser muy típico que te pregunten, oye mamá, tú también te vas a morir, los primos se van a morir, los abuelos se van a morir y demás. Las respuestas que les podemos dar a este tipo de preguntas pueden ir en la línea de, bueno, pues sí, cariño, yo me voy a morir, pero cuando haya pasado mucho tiempo y tú seas muy mayor. Para este tipo de explicaciones van muy bien ejemplos de la naturaleza, de animales y demás. Por supuesto va a haber
preguntas que no vamos a saber responderlas. Pero aquí no va a pasar nada. Ellos no quieren explicaciones perfectas, simplemente quieren respuestas. Si no las tenemos, pues bueno, les diremos que no las tenemos en este momento. No pasa nada por admitir que no lo sabemos todo. Que también se les puede decir que en este momento no sé responderte, podemos buscar a alguien que nos ayude a responder a las preguntas. ¿Quién, cómo y demás decirlo? Bueno, pues nos vamos a adentrar ahora a un terreno un pelín pantanoso. Cuando se produce un fallecimiento, ¿quién debe darle la noticia? Bueno, pues la noticia tiene que ser transmitida por personas queridas y cercanas al niño. Alguien que esté en contacto de manera habitual con él, preferiblemente sus papás. Uno de ellos si el otro ha fallecido. En el caso y desgracia que sean ambos los que hayan fallecido, debe hacerlo una persona que tenga un vínculo estrecho con él y preferiblemente la persona que se vaya a quedar a su cuidado, ¿vale? Si la persona en estos casos que tiene que comunicarle la noticia, o sea, la entre comillas elegida, por ejemplo, los papás y demás, están invadidos por emociones demasiado intensas y desbordantes, como puede ser pues, cuando ocurre una muerte traumática y demás, es conveniente protegerlos de esas emociones tan desbordantes. Aquí cabe decir que no es lo mismo protegerlo de emociones desbordantes que no mostrar emociones delante de ellos. Una cosa es encontrarte totalmente llorando, gritando y tirándote por el suelo, y otra cosa es pues, poder llorar delante del niño. En estos casos no pasa nada, es más, está bien hacerlo. ¿Cuándo hay que explicárselo? Bueno, pues en lugar de esperar horas y días a que terminen pues, todas las despedidas, homenajes y demás, lo más indicado es darle la noticia lo antes posible, preferiblemente de manera inmediata. ¿Por qué hay que hacer esto? Bueno, porque de lo contrario, aunque siempre sea con intención de protegerlos, los estaremos dejando fuera aspectos muy importantes que después se pueden traducir en que se compliquen algunas explicaciones y situaciones con ellos. ¿Dónde tenemos que dar la noticia? Bueno, tenemos que elegir un lugar íntimo que esté libre de cualquier tipo de interrupciones y donde ellos se puedan expresar pues sin miedos y bueno, todas sus reacciones que tengan. Este lugar tiene que permitir a la persona que le dé la noticia, o su mamá, su papá o la persona que sea, expresarse también sin ningún tipo de problemas, pues llorar, darle cariño, contacto físico y demás. Aquí también tenemos que tener en cuenta que es mejor hacerlo en un lugar seguro para ellos, o sea, un lugar en el que ellos se sientan a gusto, pues su casa, su habitación y demás, y además que no sea un lugar que, pues yo qué sé, si tiene una reacción muy, pues de tirarse al suelo y tal, no se vayan a hacer daño. ¿Qué hay que decir? Bueno, pues no va a ser necesario decir toda la información, de golpe, así, no. Podemos empezar por contarles pues, lo que consideramos esencial y después podemos ir añadiendo detalles de forma gradual según sea necesario o a medida que ellos nos planteen preguntas o dudas. Va a ser muy importante favorecer el diálogo, es decir, tenemos que promover que ellos se sientan libres a preguntar, independientemente de si sus preguntas nos pueden hacer daño o no. Como decíamos antes también, si las preguntas son muy complicadas, las podemos posponer o podemos explicarles que, bueno, que en estos momentos no sabemos responderlas, que no pasa nada. ¿Cómo vamos a decirlo? Bueno, lo principal en estos casos es hacerlo con mucho tacto y sensibilidad, pero siempre, siempre, siempre afrontándolo con la verdad. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a permitir que ellos confíen en nosotros y además pues, se sientan parte activa del proceso. Va a ser normal que pues, tras una noticia así ellos tengan miedo de que se produzcan otras muertes. Por eso les tenemos que explicar muy bien en qué consiste la seguridad y protección que los adultos le podemos dar en ese momento. Ellos tienen que entender que la muerte no va a ser algo que vaya a afectar a todo su entorno de golpe. O sea, tenemos que promover que ellos no se sienten desprotegidos, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, sobre todo explicándoles aspectos muy prácticos de su día a día, es decir, pues quién les va a ir a recoger al cole, quién les va a dar de merendar, dónde van a vivir y demás. Además, cuando hablábamos también que fallece alguien querido, como decíamos antes, van a aparecer temores. Ellos tienen que entender que nosotros comprendemos esos temores y que además pues, los validamos. Va a ser también muy frecuente
que aparezca el miedo de olvidarse de la persona que ha fallecido y pues olvidar detalles que ha vivido con ella y demás. Una opción que podemos tener en estos casos es explicarles, pues bueno, que siempre podemos almacenarlos en nuestra memoria y en nuestro corazón. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues utilizando recursos útiles como pueden ser pues, actividades que les ayudan a recordarlo y demás. Más adelante vamos a hablar de algún tipo de pues, actividades y recursos que podemos utilizar en estos casos. En los adolescentes, este miedo se va a acentuar. Van a tener miedo, pues, olvidarse del olor de la persona, de la voz de la persona. En estos casos son pues, temores reales y temores que tenemos todo el mundo, los adultos incluidos. Para generar estos recuerdos en ellos es muy importante que hablemos de la persona que acaba de fallecer y de las emociones y sensaciones que tenemos, sin escondernos y sin miedo. No hablar de la persona que ha fallecido va a dificultar en ellos crear esos recuerdos de los que hablábamos. Así que desde un primer momento, si nosotros nos sentimos preparados, vamos a hacerlo con naturalidad. Esto va a provocar en algunos momentos pues tristeza, no pasa nada. También es conveniente, respecto también a estos miedos, decirles que la persona que ha fallecido pues no va a ser ni olvidada ni reemplazada. Siempre va a tener un hueco en nuestra vida. O sea, no se va a ir y va a llegar otra persona en su lugar. En cómo lo explicamos entra un tema muy importante, que es la expresión emocional. Hay que hacerles entender que es adecuado expresar todo lo que sienten y qué mejor manera que pues con el ejemplo. No vamos a fingir que no ha pasado nada, no vamos a fingir que no estamos tristes, no vamos a fingir que estamos tranquilos si no lo estamos. Tienen que saber que es pues, normal, que es normal emocionarse. Y nunca tenemos que olvidar que los niños y adolescentes regulan y expresan sus emociones en función de cómo los adultos regulamos y expresamos nuestras emociones en esos espacios que les podemos dar. Además, por último, tienen que saber que todas las emociones son válidas, es decir, es normal sentirse enfadado, es normal sentirse triste, es normal sentirse solo, asustado, aliviado, da igual, cualquier emoción es válida en este momento. También, que me olvidaba, en estos momentos, como es una situación de mucha activación emocional, podemos olvidarnos de decírselo al cole, personas que están a su cargo y demás. No nos podemos olvidar de hacerlo. ¿Por qué? Porque el colegio es un sitio donde ellos van a pasar muchísimas horas. Van a estar en un contexto en el que comparten de todo. Entonces, las personas responsables del niño, en ese caso, no van a entender muchas de sus conductas y expresiones sin el contexto adecuado. Además que ellos van a ir pudiendo darnos feedback según vayan pasando las cosas. Vale, una vez que hemos comunicado la noticia, pues vamos a entrar en un proceso de duelo. Lo primero que tenemos que saber es que no existe una única definición de duelo. Pero bueno, una que podemos utilizar en estos casos es que es pues, un proceso de habituación normal que sigue la pérdida de un ser querido. Esto va a implicar distintas cosas. Va a implicar que sea un proceso, es decir, que no es algo inmediato. Va a requerir tiempo y no se va a resolver ya. O sea, no te va a pasar y pasado mañana vas a estar bien. Y es algo dinámico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que va a haber variaciones. Vamos a ir pasando por distintas emociones, van a ir oscilando, va a haber momentos que sean más intensas, momentos que menos y demás. El duelo también es algo normal. ¿Esto qué significa? Que es común a todas las personas. No nos podemos limitar a que pase sin más. Y, sobre todo, no es algo patológico. O sea, no es lo mismo que tener una depresión. Es un proceso también único. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cada uno lo va a vivir a su manera. No va a haber dos reacciones de duelo, o sea, dos procesos de duelo iguales que otros, porque tampoco hay dos personas iguales. Y además, no podemos olvidarnos que es algo que tiene mucho componente privado. Necesitamos vivirlo nosotros mismos, pero a la vez necesitamos que la gente de nuestro alrededor lo comprenda y entiendan cómo nos sentimos y lo validen. En los niños va a ocurrir lo mismo. Entonces, facilitar que ellos se expresen en casa y digan cómo se sientan y demás, pues va a favorecer esto, va a favorecer que ellos se sientan pues, más comprendidos y legitimados sus emociones. También, bueno, ya no entro, que no hace falta decir las típicas frases de, pues ya ha pasado mucho tiempo, tienes que estar bien. Cada uno tiene sus tiempos. Porque además cuando ocurre un duelo,
tenemos que llevar a cabo una serie de tareas que no son nada fáciles, como por ejemplo aceptar la realidad de la muerte. Tenemos que trabajar con todas esas emociones asociadas. Tenemos que aprender a vivir en un mundo en el que el fallecido pues ahora ya no está y tenemos que recolocarlo emocionalmente en nuestra vida. Tras una pérdida, ellos van a oscilar entre una necesidad de que los comprendamos y hablar con ellos, con necesitar su espacio y demás. Pueden sentirse un poco invadidos. Simplemente aquí pues les haremos saber que estamos aquí, que si en estos momentos pues no quieren hablar, pues bueno, ya lo haremos en otro momento. El duelo de infantil y adolescente pues no es igual al de un adulto. Ya simplemente por su edad pues van a tener pues otro desarrollo cognitivo, emocional y menos recursos para hacer frente a este evento. ¿Esto qué va a implicar también? Pues que el vínculo que tengan con el adulto vaya a ser diferente que el que podíamos tener nosotros con la otra persona, es decir, no es una relación de igual a igual. En cuanto a su duración, bueno, probablemente, no siempre, puede ser que ellos pasen este proceso más rápido que nosotros. ¿Por qué puede ocurrir esto? Bueno, esto puede ocurrir porque la secuencia de actividades obligatorias, como es ir al cole, seguir yendo a actividades y demás, favorece que ellos elaboren el duelo porque los mantienen más anclados al presente y al aquí y al ahora. Esto no significa que de repente haya que apuntarlos a todas las actividades del mundo. Y tampoco significa que si ellos no se encuentran bien y no quieren ir a natación, por ejemplo, pues no les vamos a obligar a ir a natación, no pasa nada. Aquí, por ejemplo, los adultos normalmente necesitamos parar un poco, pues no ir a trabajar un par de días, empezar a digerir lo que ha pasado y demás. En relación a la expresión emocional que hablábamos antes, bueno, puede ser que en ellos no aparezca de forma tan inmediata como en nosotros. Ellos en este momento van a tener que digerir mucha información y tienen que comprender muchas cosas antes de poder reaccionar emocionalmente. Además, los adultos solemos disponer de espacios o, bueno, por relaciones, otros adultos y demás, que podemos hablar con ellos, nos comprenden, bueno, tenemos otra serie de recursos. Ellos, en este caso, raramente tienen amigos o grupo de iguales que los acompañen tanto en este proceso de una forma continuada. A ver, es normal porque la mayoría de los niños pues no saben lo que es porque tampoco han vivido nada similar. Sus emociones van a cambiar mucho. Es raro que se mantenga la misma emoción durante mucho tiempo. Cuando ocurre esto que nos suele llevar a pensar que, bueno, ostras, pues ya está bien, ¿no? O sea, parece que ya lo ha superado bastante. No nos tenemos que equivocar. Esto puede pasar porque ellos les cuesta más mantenerse anclados en una emoción como puede ser el dolor. No son capaces de estar en esa emoción tanto tiempo, entonces van a oscilar, momentos de estar muy bien como estar peor. Que también, relacionado a esta expresión emocional, tenemos que saber que ellos expresan más con su conducta, con su cuerpo, menos con verbalización, o sea, no tienen tanta capacidad para explicar, pues, me siento triste, estoy asustado, entonces ellos lo van a decir, pues, más estando enfadados, bueno, con conducta en general. Al margen de todo esto, no tenemos que olvidar que ellos van creciendo y van pasando por distintos procesos. No nos tiene que asustar tanto porque ellos ya se van enfrentando a diferentes pérdidas que implican adaptaciones. Con esto me refiero. Ellos van a dejar de ser, por ejemplo, los pequeños de la casa. Entonces eso implica una pérdida, implica también una adaptación. Van a dejar vamos a dejar de darles nosotros la comida, van a tener que empezar a hacerlo ellos solos. Van a dejar de ir acompañados al cole, van a empezar a hacerlo ellos solos. Entonces, bueno, en general, en nuestra etapa evolutiva estamos muy acostumbrados a pérdidas y pues desarrollar pues, nuevos recursos en este momento. ¿Cómo les puedo ayudar yo emocionalmente? Pues tenemos que recordarles diversas cosas. Por ejemplo, que si necesito hablar con alguien, pueden hacerlo. Y que si no quieren hablar, pues los vamos a respetar. No los vamos a obligar, vamos a esperar a su momento, ¿vale? Muchas veces necesitan oír por parte del adulto, que somos pues su figura de seguridad, que aunque las cosas en este momento no estén bien, van a ir bien. O sea, ellos necesitan oír que no pasa nada, las cosas van a ir bien, ¿vale?
Aunque la situación les duela, pues bueno, les puede apetecer jugar, les puede apetecer ir con sus amigos. Eso no va a significar que se acuerden menos de la persona que ya no está. No va a significar que ya, mal dicho, entre comillas, se les ha pasado. Como hablábamos también, tienen que saber que todas las emociones pues, son válidas, que se pueden sentir tristes, asustados o incluso aliviados. Va a ser normal que tenga explosiones emocionales. Por ejemplo, que llore mucho, se tire por el suelo, rabietas y pollos. No pasa nada. Esto ocurre porque va a ser la primera vez que viven un evento de tanta magnitud emocional. Entonces, bueno, simplemente nosotros tenemos que estar tranquilos, no alarmarnos y hacerles saber que no pasa nada, que este momento va a pasar y que nosotros vamos a estar en todo momento a su lado ayudándole. Tienen que saber también que tienen el derecho a preguntar y entender todo lo que ha pasado y que nosotros, como adultos, tenemos que darle una información real. Eso sí, bueno, contacto y con sensibilidad, pero real. Tenemos que saber responderles. Va a ser normal que estén más enfadados, van a estar más irritables, van a protestar más. Va a durar pues un periodo de tiempo, eso no va a ser que se vaya a quedar permanente en el tiempo, no pasa nada. Vale. Tienen que saber que es normal y está bien hablar de la persona que ha fallecido. En ocasiones esto les va a causar tristeza y en ocasiones les va a reconfortar. Nosotros en ese momento, por mucho que nos esté doliendo, jamás debemos inhibir que ellos hagan esto. ¿A nosotros nos duele que hable pues, de su padre? Pues no pasa nada. Ellos necesitan hacerlo, nosotros tenemos que comprenderlo. Y que tienen derecho a avanzar en su duelo, es decir, tienen derecho a mejorar, a estar mejor, y que esto no va a significar olvidarse de la otra persona, simplemente que la vida avanza y que, bueno, poco a poco van a empezar a encontrarse mejor, igual que los adultos, por supuesto. ¿Cuándo debo acudir a un profesional? Vale, hasta aquí, bien, le vamos a ir explicando todo y demás, pero van a ir apareciendo reacciones que como padres nos van a preocupar. Estoy leyendo. ¿Me escucháis? Vale. Estaba leyendo el chat, lo siento. Va a haber que como padres nos van a preocupar. ¿Cuáles de estos signos son normales y cuáles nos van a dar indicios de que tenemos que acudir a un profesional? Vamos a ir viéndolos por franja de edad. Espero que no se os haga muy pesada esta parte, ¿vale? Voy a intentar ir lo más ligera posible. Los más pequeños, de 0 a 2 años, es decir, bebés. Bueno, va a ser normal que estén irritables y esto se va a convertir en pues, llorar más, protestar y demás. Van a aparecer pues, problemas de alimentación, es decir, querer comer menos, por ejemplo. Esto puede traducirse en un intento por su parte de que vuelva la persona que lo hacía antes, en el caso de que fuera pues, una figura de apego importante. Va a ser muy frecuente que tengan distintas patrones de sueño, es decir, pues duerman a horas a las que no hacían, duerman menos y demás. Y además van a aparecer regresiones. Estos son volver a hacer conductas que ya no hacían. Por ejemplo, habían dejado de utilizar pañal y vuelven a necesitar pañal, vuelven a pedir el bibe, vuelven a necesitar chupete y demás, a volver a necesitar dormir acompañados o con un peluche que era su figura de apego. No pasa nada, son normales. En estos casos, ¿cuándo tenemos que acudir a un profesional? Bueno, pues cuando esta negativa que hablamos de comer se vuelve más continuo el tiempo y empezamos a ver que pierde peso. Cuando los llantos empiezan a ser incontrolables, que no hay manera de calmarlos ni de consolarlos. Y esto aparte va a implicar dificultad en incluirlos en nuestras rutinas. Por ejemplo, antes los podíamos llevar al parque y ahora no hay manera de llevarlos al parque porque no paran de llorar. Y cuando aparece insomnio. Respecto a esto, ¿a qué profesionales estaría adecuado llevarlos? Pues como son tan pequeñitos, lo más adecuado sería ir a un profesional especializado en atención temprana. Un pelín más adelante, entre los 3 y los 6. Bueno,
Aquí va a ser normal que se encuentren muy confusos, no van a entender bien lo que está ocurriendo. Van a aparecer rabietas, es decir, van a montar pollos y sobre todo en situaciones de ansiedad de separación, es decir, cuando les dejamos pues, en la escuela infantil o en el cole. De repente los dejamos solos y montan un pollo increíble. No pasa nada, al principio va a ser normal. Va a aparecer también, como los más peques, alteraciones del sueño, es decir, pues dormir menos, diferentes horas, demás. Las regresiones de las que hablábamos también. Y van a aparecer miedos. En este caso, los miedos que van a aparecer van a ser relacionados con enfermedades y con muerte de otras personas. Te van a preguntar, imagínate, tienes un catarro y te van a decir, mamá, tengo catarro, me voy a morir. Bueno, es normal que aparezcan estos miedos. ¿Cuándo sería adecuado prestar atención? Cuando esta ansiedad de separación que hablábamos empieza a ser incapacitante, es decir, no podemos dejarlos solos en el cole porque es que es imposible. Cuando los miedos empiezan a ser tremendos, cuando empiezan a tener muchas pesadillas y cuando empieza a presentar sintomatología depresiva, que en este caso los niños no es igual que los adultos. Como decíamos antes, lo expresan más con la conducta. ¿Cómo le podemos nosotros ayudar en estas edades? Bueno, utilizando pues, un lenguaje más adecuado, más sencillo, más a su edad, utilizando pues, cuentos, pelis, recursos, que más adelante vamos a ver un par de recursos para explicarles este tipo de cosas, y tranquilizando esas conductas dependientes de las que hablamos. Por ejemplo, el miedo a quedarse solo en el cole. En estos momentos no los vamos a dejar ahí llorando, desconsolados e irnos. Pues tendremos un poco de paciencia, les explicaremos que no pasa nada, que no nos vamos a ir y que bueno, que volveremos a por ellos y demás. De los 6 a los 10, vale, pues aquí va a ser muy frecuente que aparezcan en periodos en los que ellos han entendido perfectamente todo lo que está pasando y de repente parece que no han entendido nada, o sea que van a estar entendiendo lo confuso. Van a aparecer también miedos. Esta vez van a empezar, aparte de los miedos de que fallezca alguien de su entorno, van a tener miedos de ellos mismos también y de lo que está pasando con ellos. Van a preguntar muchísimo y van a preguntar de forma muy detallada. Es normal, no pasa nada. Van a presentar enfado. Es decir, van a estar irritables y van a montar pues, pollos de los que hablábamos. Este enfado puede también llevarse hacia el estar enfadado pues, con la persona que ha fallecido, con nosotros mismos y demás. Esto puede también ir traduciéndose en entrar en una fase de negación. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros que ellos están así en una fase de negación? Cuando no van a querer ni oír hablar del tema, no van a querer ni que se lo nombremos, ni que hablemos de la persona que acaba de fallecer, ni nada del estilo. Ellos no quieren saber nada y como si nada hubiese pasado. Si aparece descenso del rendimiento académico, que no me salía, lo siento, pues se va a traducir también en dificultades para atender, para concentrarse y demás. Mientras sea un periodo de tiempo, entre comillas, normal, que no se alargue en el tiempo años, no pasa nada. ¿Cuándo tenemos que acudir a un profesional? Bueno, cuando aparecen somatizaciones. Estos empiezan a quejarse pues, de dolores de barriga, de que les duele la cabeza, de que están muy cansados, que le duelen los músculos y demás, y nosotros ya hemos contrastado con un médico que no tiene una causa física. Cuando estos también enfados de los que hablábamos se empiezan a convertir en conductas poco manejables, es decir, empiezan a ponerse muy agresivos, son muy constantes y demás. Aquí hay que acudir a un profesional sí o sí. Cuando esta bajada académica de la que decíamos, por ejemplo, les cuesta muchísimo leer, aprender a escribir y antes no les pasaba y se mantiene en el tiempo, pues acudiremos a un profesional. Y cuando estas conductas de separación, que hablábamos con los más pequeños, de los de 3 a 6, pues se vuelven muy frecuentes. Los preadolescentes, vale.
Aquí van a entender perfectamente todo lo que está pasando y además se van a encontrar en una fase en la que hay muchísimos cambios a todos los niveles, cognitivos, emocionales, físicos y demás. Al igual que los adultos, van a desarrollar pues, conductas pues, de comprobación de realidad, van a estar pensando mucho, ostras, esto es real, Dios mío, no me parece que sea verdad y demás. Van a tener normal conversaciones como imaginarias con la persona o escribirles WhatsApps esperando que la lean y demás, es normal. Pueden pasar dos cosas también, una de dos, o que se muestren muy reticentes y herméticos a hablar con nosotros o que nos hagan 1000 millones de preguntas. También, las bajadas de rendimiento académico no tienen que alarmarnos en un primer momento, porque además ellos se van a encontrar en una época de muchos cambios a niveles de estudio. Normalmente esto coincide, la preadolescencia, está pasando de primaria a la ESO. Entonces también, como decíamos antes, mientras sea un periodo de tiempo pues, determinado, sin problema. Van a aparecer, pues bueno, tristeza, apatía y desgana. Es parte del proceso del duelo. ¿Cuándo tenemos que tomar nosotros una iniciativa? Cuando empezamos a ver que ellos se aíslan socialmente cuando antes no lo hacían. Por ejemplo, no quieren ver a sus amigos, no quieren ir a ningún sitio con demás gente y la explicación que nos dan es que están en una situación en la que nadie les entiende, que creen que nadie los van a entender. Cuando la bajada de rendimiento académico empieza a ser importante, empiezan a suspender muchas asignaturas que antes no suspendían, repiten curso y demás. Cuando aparecen también somatizaciones, como decíamos justo antes, pues dolores de barriga, cabeza y demás. Y cuando empezamos a notar que están bloqueados, es decir, no son capaces de expresar de ninguna manera pues sus emociones. También es común que aparezca pues de repente responsabilidades. Pero si estas responsabilidades empiezan a ser excesivas y empiezan a tomar roles que no les tocan, pues tenemos que hacernos cargo y ver qué está pasando en estos momentos. Y ya para finalizar en esta parte, los adolescentes. Bueno, normalmente los adolescentes suelen sobrar las explicaciones para ellos. En este momento entienden perfectamente todo lo que está ocurriendo y demás, pero agradecen, por supuesto, tener un espacio abierto para comentar con nosotros todas las cosas e ir recibiendo información de primera mano. Aquí es un momento de máxima vulnerabilidad y es bueno para ellos saber que siempre tienen ese espacio del que hablábamos y que pueden utilizarlo siempre que necesiten. Las reacciones que van a aparecer en ellos va a ser también, como igual que las preguntas que decíamos al principio de todo, súper parecidas a la de los adultos. Van a manifestar pues, conductas protectoras, por ejemplo, hacia hermanos pequeños y demás, empezar a hacer cosas que antes no hacían, por ejemplo, pues ahora se encargan de llevar al hermano pequeño al cole y demás. Es normal. Y también van a querer no preocupar al resto de su núcleo familiar. A lo mejor no van a querer decir que están tristes por una manera de pues, no añadir dolor al dolor. Van a aparecer los miedos que hablábamos también antes y pueden aparecer conductas ansiógenas, de ansiedad, pues por ejemplo, comer menos, comer más, con más ansiedad, dormir menos, dormir más y demás. También una baja de rendimiento académico, como hablábamos antes, si es un periodo de tiempo normal no pasa nada, y tristeza, apatía y desgana. En la adolescencia, ¿qué ocurre? Pues es una época en la que ellos empiezan a probar, empiezan a desarrollar su individualidad y es muy común que empiecen a tener contacto pues el alcohol, tabaco, en algunos casos marihuana y demás. En este momento el duelo puede actuar de dos maneras, protegiéndolos de ello porque se encuentran pues bastante responsables y diciendo, ostras, no voy a hacer esto porque no les voy a añadir más preocupaciones pues, a mis padres, a mi madre o al resto de mi familia. O por lo contrario, precipitarles más a ello y decir, mira, ya como todas las cosas van mal, pues ahora ya que más da una más. En estos casos tenemos que prestar mucha atención y siempre, siempre, siempre acudir a un profesional, en caso del segundo, por supuesto. También, ¿cuándo tenemos que acudir a un profesional? Como hablábamos antes, cuando aparece ese aislamiento social, como los preadolescentes, la baja de rendimiento empieza a ser grande,
empieza a aparecer pues sintomatología depresiva y aquí me gustaría incidir en una cosa. Cuando empezamos a escuchar por su parte frases del tipo así la vida no tiene sentido, prefiero morirme, no quiero vivir y demás, o sea, frases de este estilo, siempre tenemos que prestar atención a ellas. Nunca tenemos que tomarlas como una llamada de atención. En estos casos acudiremos a un profesional de la salud mental y ellos ya serán quienes nos orienten en este caso y evalúen ellos lo que está ocurriendo aquí. Cuando escuchamos estas cosas por su parte, nos puede entrar miedo, pero no tenemos que evitar ese tipo de conversaciones. Solemos pensar que hablar de ello va a precipitarlo. No, lo contrario, va a protegerlo. Entonces, pues bueno, tenemos que hablar con ellos de eso, pues qué te hace pensar esto, por qué tienes ganas de morirte y demás. Y eso, lo que decíamos, un profesional de la salud mental. Bueno, y ahí aparecen las pautas que he ido diciendo a lo largo de todo este tiempo. Cuestiones prácticas ahora. Bueno, vamos a adentrarnos un poco en materia que realmente nos puede generar dudas. Por ejemplo, ¿tengo que llevar a mi hijo al tanatorio a un funeral? Bueno, normalmente en estos casos los profesionales recomiendan no llevarlos antes de los 6 años. Una vez pasada esta edad y una vez preguntado a él siempre o ella si quiere acudir y si la respuesta es que sí, para hacerlo tenemos que garantizar una serie de factores para que participen con calidad. En primer lugar, tenemos que asegurarnos que ellos comprenden perfectamente todo lo que envuelve al tema de la muerte. Tenemos que garantizar que vayan a estar acompañados en todo momento por un adulto de confianza, que les pueda ir explicando las cosas, darles cariño, apoyarles y demás. Aquí es prioritario que ellos puedan anticipar lo que van a ver. Es decir, tenemos que explicarles todo lo que sepamos, dónde es, quién va a ver, cómo va a ir la gente vestida, cuál es el horario, primero vamos a hacer esto, luego vamos a hacer lo otro y demás. El objetivo de todo esto es que ellos puedan prever lo que van a encontrarse. Esto ayuda a que ellos no se impresionen y no se encuentren en una situación imprevisible y que no tengan recursos para reaccionar y se encuentren muy así, asustados. También tenemos que protegerlos de emociones muy intensas y muy desbordantes. Es decir, si vemos a un adulto que está llorando, tirándose por el suelo y demás, no los vamos a llevar con ese adulto. Los vamos a proteger de ese tipo de conductas. Si no se pueden asegurar estas condiciones, es mejor no llevarlos. O sea, mejor que no sea así. Si aún así, sí o sí, queremos llevarlos, pues bueno, una opción que podemos hacer, en el caso, por ejemplo, de un tanatorio, es hablar con el personal y pedirles que pues, de tal a tal hora, un ratito, pues nos despejen la sala, poder actuar, o sea, entrar con ellos solos y demás. Normalmente los encargados y profesionales de estos sitios ya se encargan de todo. Si el niño quiere ir y al llegar allí pues se muestra inseguro, duda, empieza a tener miedo, reticente a entrar, lo mejor es, pues mira, lo tranquilizamos y les vamos a decir que no pasa nada, que no es obligatorio asistir y que podemos despedirnos de otro modo. En ningún caso, jamás les vamos a obligar a ello. En el caso de los adolescentes, pues bueno, está bien buscar un momento íntimo para hablar con ellos. Perdón, estaba leyendo el chat. Para hablar con ellos y poder explicarles todo y demás. Sobre todo en un momento en el que no estén bajo la mirada de otros adultos, porque normalmente se sienten bastante pues, cohibidos. Va a ser normal que pues, vengan sus amigos, a acompañarles, pues a darles el pésame y demás. Está bien pues dejarle irse con sus amigos y que sean ellos quienes los arropen en estos momentos. ¿Qué pasa si no se celebra ninguna despedida? Bueno, mejor es hacer frente a una despedida, por muy triste que sea, que no hacerla. Pero bueno, hay veces que las circunstancias de la vida, pues estamos lejos, es algo inesperado o como puede ser hace un par de meses estábamos confinados y no podíamos despedirnos. No pasa nada, no es algo imprescindible. Siempre podemos celebrar pues otras despedidas de manera simbólica y demás.
Más adelante vamos a hablar de un par de ideas de cómo podemos despedirnos. ¿Por qué nunca tenemos que apartarlos de este tipo de cosas? Si ellos quieren, como decíamos antes. Bueno, porque aunque la situación vaya a ser muy triste para ellos, más triste va a ser sentirse apartados de la familia. En estos momentos, cuando ocurre una pérdida, el sentimiento de pertenencia familiar es muy intenso y tenemos que atender a ello. Bien. ¿Cómo le puedo explicar una muerte traumática? Bueno, normalmente va a ser un momento, algo de mucha confusión y tensión familiar. Cuando, por ejemplo, por desgracia ocurre un suicidio, va a ser un momento durísimo para la familia. Y vamos a evitar a toda costa que él se entere y que pues, sufra de más. Pero en estos casos va a ser mejor ser sinceros y sensibles con ellos a que se enteren por terceras personas. Por desgracia, en muchas ocasiones, a través de terceras personas, pues llegan a sus oídos, evidentemente sin mala intención, pero esto va a generar en ellos mucho dolor y desconfianza. Si lo abordamos con sensibilidad, les vamos a proteger de esa sensación de haberlos aislado. Aquí va a ser importante atender a sus emociones y dudas que tengan respecto a esto. Eso vamos a tener que explicar, pues, contacto y demás, pero nunca tenemos que responsabilizar ni culpabilizar a la persona que ha fallecido de este modo. ¿Cómo le puedo explicar que no conocía a alguien porque murió antes de que él naciera? Por ejemplo, en el caso de haber fallecido un hijo antes de su nacimiento, pues bueno, perder a un hijo es un dolor inigualable. Y explicarle a un niño que ha tenido un hermanito que falleció antes de que él naciera, pues va a causar mucha preocupación y dolor. Y pues bueno, a veces tendemos a pensar que, mira, mejor que no lo sepa, que siga su vida y demás. Es algo que debemos de tratar pues con naturalidad. Algo que forma parte de la familia, forma parte de nuestra vida y de nuestra historia vital. Podemos explicárselo diciéndole, pues bueno, que antes de que él naciera, pues tuvo un hermanito, se puso malito, falleció y que por eso ahora mismo pues no lo puede ver, no puede hablar con él y no lo puede pues tocar, ¿vale? Es importante que los padres pues compartan recuerdos con el resto de sus hijos. Les podemos ir dando información de manera gradual, no podemos esperar que ellos de repente quieran saberlo todo, pero ya nos van a ir haciendo preguntas a medida que pues, se les vayan ocurriendo a ellos. En estos casos también va a ser normal pues, que llegada a determinada fecha pues, los padres quieran pues, celebrar pues, un pequeño homenaje, ir pues, a algún lugar especial y demás. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Pues igual que hablamos de los funerales, despedidas y demás, podemos explicarles lo que vamos a hacer, proponérselos. Si ellos quieren venir, pues muy bien, les explicaremos todo lo que vamos a hacer y por qué es importante para nosotros. Y si ellos no quieren venir, pues no pasa nada, no los vamos a forzar a ello. ¿Cómo les puedo explicar una incineración? Bueno, aquí tenemos que hacer hincapié en que no es lo mismo quemar a una persona a incinerar un cuerpo. Tenemos que asegurarnos que ellos comprenden que el cuerpo ha dejado de funcionar y que no siente absolutamente nada. Que le podemos explicar que se incinera el cuerpo, pero no el alma de la persona ni a la persona. Aquí también van a entrar en juego pues, todas nuestras propias creencias pues, que tenemos en general, religiosas y demás. Como es algo muy personal, pues lo explicaremos de la manera que podamos y de una manera sencilla para que ellos lo comprendan. Por ejemplo, aquí le puedo explicar, pues a mí me gusta pensar que el abuelito está en el cielo y para mí el cielo es un lugar que está rodeado de las cosas que a él le gustan, no puede bajar de allí y desde allí nos está viendo. ¿Cómo es para ti el cielo? Les podemos preguntar. Así vamos a ir introduciéndoles a ellos en un concepto un pelín abstracto. ¿Cómo podemos actuar ante una enfermedad terminal? A ver, aquí nos podemos preguntar si es adecuado informarle y contarle todo lo que está ocurriendo. Y si, por ejemplo, hay que llevarlos al hospital en el caso de que la persona se encuentre hospitalizada. Bueno, es tentador pensar que es mejor no decírselo para evitar esa preocupación y ese sufrimiento. Pero no tenemos que tener miedo a explicárselo. ¿Por qué? Esto va a favorecer que, por un lado, sean partícipes de la realidad
y por otro va a garantizar que lo que vaya a ocurrir es predecible para él. Esto les va a proteger de un impacto emocional, va a protegerles de una experiencia más traumática. La vida predecible para ellos les facilita todo eso. Por ejemplo, también hablando del caso pues, del abuelito, como decíamos ahora, le podemos explicar, pues bueno, cariño, el abuelo está muy malito, los médicos se han dado cuenta, aunque vayan a intentar ayudarle, lo más probable es que vaya a estar muy malito igualmente. Si está en el hospital la persona, tenemos que llevarlo a despedirse de la persona y demás, bueno, aquí son las mismas premisas que cuando hablábamos del tanatorio, entierro, despedida y demás. Tenemos que preguntarles si quieren ir y en el caso que quieran ir, explicarles todo lo que van a ver. Eso tiene que ser algo muy predecible para ellos para evitar que se impresionen. Por ejemplo, le podemos decir, pues bueno, el abuelito está en el hospital, es probable que lo veas pues, más delgadito de lo normal, tiene tubos que se llaman vías, está tumbado en una cama y está rodeado de pues, unas máquinas que pitan, por ejemplo. Bien. Cuando hablamos de despedidas, si no queremos tanatorio, funeral o lo que hagamos, ¿cómo podemos hacerlo con ellos? Pues bueno, son muy buenas porque aparte de favorecer, elaborar el duelo, promueven esa expresión emocional y pueden generar pues, una buena oportunidad para pues, compartir el recuerdo del ser querido y hacer algo especial en su memoria. ¿Qué cosas podemos hacer? Bien, podemos escribir una carta entre todos. Podemos elaborar una caja de recuerdos y escoger una caja entre toda la familia, decorarla, ir metiendo cosas pues, que le gustaban, pues una foto, un libro. Si le gustaba mucho pasear por un parque, pues coger unas hojas de un árbol, secarlas y meterlas, demás. Podemos hacer una suelta de globos, es decir, podemos ir a un sitio importante para nosotros, significativo, ir a soltar unos globos, así pues que suban al cielo, decir unas palabras si nos apetece y demás. ¿Qué podemos hacer más también? Pues, por ejemplo, escribir una canción entre todos, plantar un árbol en un sitio al que siempre podamos volver y nos vaya a recordar a esa persona. Y, pues, por ejemplo, escribir un diario, un álbum, que con los años podamos seguir viéndolo y nos sigan evocando, pues, todos esos recuerdos o cosas que queramos. Podemos meter, pues, fotos, cartas, cosas especiales, escribir alguna frase típica y demás. Y ya, para ir finalizando, vamos a hablar os voy a recomendar un par de recursos útiles que pueden ayudarnos a explicarles pues lo que está pasando, ¿no? Hay 1000 millones, simplemente voy a poner 2 ejemplos de cada uno. Para infantil, está muy bien un libro que se llama Para siempre, que habla pues, de unos animalitos, fallece uno de ellos, y bueno, van explicando las emociones que van sintiendo, cómo se despiden de él y demás. Luego también tenemos el libro de Nana Vieja, que es de una abuelita que pues está con su nieta y se da cuenta de que se acerca al final de su vida y bueno, va haciendo así un recorrido a lo largo de su etapa vital y demás. Puede servirnos de recurso útil pues cuando se acerca una despedida. Para primaria, para los primeros años del ciclo de primaria, pues está bien el de No es fácil, pequeña ardilla. Y también para los últimos años de primaria, el del jardín de mi abuelo. Para secundaria tenemos el de Mamá se ha marchado para los primeros años y luego tenemos el de Un monstruo viene a verme, que habla de la muerte en forma de metáfora. Este está muy bien, yo de hecho me lo leí hace un par de años y me gustó. Para los que no le gusten leer, pues lo hay en formato película, desde hace no mucho creo, la película yo no la he visto. Y luego pues bueno, tenemos otros recursos que podemos utilizar, como puede ser el emocionario, Di lo que sientes, que nos puede servir pues para identificar las emociones con ellos, ver la gama de emociones que podemos sentir, con cuáles se pueden sentir ellos identificados, puede pues agilizar ese proceso de expresión cuando ellos a lo mejor no saben expresarse. También, como ahora gusta mucho el tema internet, ordenadores y demás, hay una web que se llama Sesame Street, Familias en la Aflicción, es de Barrio Sésamo, pero está muy bien, tiene pues vídeos muy cortitos que pues son diálogos entre ellos y tal, van explicando un par de cosas, tienen así algún juego interactivo y también tienen para los padres pues artículos y demás, como un poco lo que hemos estado hablando hoy, por ejemplo, ¿cómo le puedo explicar lo que es la muerte? Tal, y te lo van poniendo. Y luego, para vosotros, los adultos, si queréis saber más sobre el tema, repasar un poco lo que hemos hablado hoy o
saber más recursos, os recomiendo un manual que se llama Hablemos de Duelo, de la Fundación Mario de los Santos del Campo, que bueno, es un manual en el que me he basado yo mucho hoy en crear el contenido de este taller, así que os lo recomiendo. Así que nada, hasta aquí la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos los que habéis dedicado vuestro tiempo en compartirlo aquí conmigo. Muchísimas gracias también, por supuesto, a la Fundación Ingada. Y nada, deciros que podéis contactar con nosotros a través de la web, que es fundacioningada.net, a través del correo electrónico, info@fundacioningada.net, los tenéis ahí puestos. Os dejo el mío personal también, que es saramartinpsicología@gmail.com, por si queréis mantenernos en contacto por lo que sea, y a través del Instagram. Así que nada, ahora mismo, pues si queréis, os doy la palabra a vosotros, que suficiente he hablado yo por hoy, y nada, me podéis contar vuestras impresiones, dudas o lo que queráis. A ver. No sé si podéis activar el micrófono. Igual no os deja activar el micrófono. A ver. Sí, sí que de... Ah, vale. Bueno, pues no sé si queríais comentar algo o damos por finalizada la sesión, lo que vosotros parezca. Muchas gracias, Sonia, por tus palabras. Bueno. Muchas gracias, Lourdes. Espero que no se os haya hecho muy pesada. Bueno, pues si no tenéis ninguna duda o no queréis comentar nada, yo de todas maneras os dejáis todos los correos de contactos, quien se quiera poner en contacto con nosotros, y el mío personal, si queréis, pues bueno, hablar de algo más de la sesión de hoy, ¿vale? Veo a alguien que me dice, veo algunas reacciones en mi hijo. Bueno, muchas veces respecto a esto nos cuesta entender las reacciones de ellos, ya sean adolescentes o niños, porque no son nada similares a las de los adultos. Como decíamos, suelen ser más de tipo conductual y demás, o bueno, no, como padres y como adultos tampoco es fácil comprenderlo y acercarnos a ellos. Bueno, pues si os parece bien, damos por finalizada la sesión y nada, muchísimas gracias de nuevo a todos. Un saludo.